El tema que tengo para esta mañana, hermanos, tiene como título Dios nos consuela para consolar a otros. Para hablar de consolación, es necesario hablar de manera enfática acerca de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La raíz griega de la palabra consolador que se le asigna al Espíritu Santo tiene la misma raíz griega para las palabras consolación, consolar. Entonces, cuando hablamos del Espíritu Santo o cuando hablamos del Paracletos, estamos hablando de alguien mandado a llamar para ayudar a algo, en algo y prestar determinado servicio. La consolación del Espíritu Santo va más allá de consolar nuestras tristezas, nuestras tribulaciones. Su meta más global o más amplia tiene que ver básicamente con la formación del carácter de nosotros como creyentes y como cristianos. El Espíritu Santo, a pesar de la prueba, de la tribulación, de las angustias, es quien mantiene al creyente de pie. Pues sin su consolación, el creyente se derrumbaría frente a las adversidades de la vida. Así que el Espíritu Santo es la persona que capacita al creyente para pasar por el quebrantamiento sin desmoronarse. Por lo tanto, la palabra consolar es una palabra que también identifica de una forma muy amplia la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente y en la vida de la iglesia. La obra del Espíritu Santo básicamente se enfoca en consolar, en aliviar una pena, en dar fuerza, esperanza y ánimo al creyente. En la misma medida en que el carácter del creyente es formado para solventar las situaciones adversas por las cuales pueda pasar, por tribulaciones, por angustias, etcétera. En el tiempo actual que estamos viviendo, hablando específicamente de la situación que estamos viviendo durante este año, nuestro carácter tiene que estar decidido a ser formado por Dios en cuanto a la consolación. ¿Por qué sucede esto? A veces nosotros nos preguntamos, ¿por qué Dios permite esta situación? Si de pronto es un juicio de Dios o si de pronto es una forma de disciplina de parte de Dios. Tal vez no. Tal vez lo que Dios espera de nosotros como cristianos y como iglesia es que nuestra vida y nuestro carácter sea formado conforme a la consolación que el mundo necesita. Hoy por hoy la maldad se ha multiplicado a tal medida y a tal nivel que nosotros tal vez nos quedamos cortos a la hora de predicar el evangelio, porque de pronto no produce los frutos o los resultados que nosotros desearíamos ver en cuanto a la gente convertida al Señor o rindiendo su vida a los pies de Cristo. Tal vez tiene que ver mucho con nuestra negativa o con nuestra huida acerca de las tribulaciones o de los sufrimientos. Independientemente del temor que podamos tener al miedo o al sufrimiento, debemos entender que es algo natural que está sujeto a nuestra propia vida. En cualquier área, en cualquier momento de nuestra vida, hay momentos en los que nosotros vamos a sufrir y hay momentos en los que vamos a sufrir cosas que nunca pensamos sufrir. Pero para los que estamos en Cristo, para los que conocemos el Evangelio, en el mismo momento en que la tribulación viene, nosotros podemos entender por la consolación que el Espíritu Santo da a nuestra alma cuál es el objetivo de nuestros sufrimientos o tribulaciones o angustias, independientemente del tiempo que pueda durar.
Vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pablo escribe esta carta de una manera bastante personal. De hecho, también pretende defender su apostolado en esta carta. Sin embargo, comienza haciendo un enfoque acerca de lo que es la consolación de Dios y de qué manera Dios consuela el corazón de sus hijos y por ende, de qué manera pretende consolar el corazón del mundo. Bendito sea el Dios y Padre, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Cree usted, hermano y hermana que me escucha, que Dios en realidad está interesado hasta del más mínimo detalle de nuestra vida? La respuesta está en el versículo 3. Dios es Dios de toda consolación. Es decir, que toda situación negativa, toda situación adversa, toda situación que atribula nuestra alma, nuestro corazón, todo tipo de angustia que nosotros tengamos aquí en la tierra, no es indiferente para Dios. Porque Dios es el Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Si Dios es el Dios de toda consolación, eso significa que Dios también consuela en todo momento de tribulación, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Los hermanos que sirven como ministros del Evangelio en las iglesias, los que son ancianos, los que son evangelistas, los que son maestros, deben entender a partir de 2 Corintios capítulo 1, versículo 4, que el papel de su enseñanza y de su ejemplo de vida para la iglesia debe estar totalmente saturado y empapado de una vida que desea consolar a otros. He ahí el problema, hermanos. Hoy por hoy uno se encuentra con iglesias donde solamente aceptan que una persona vaya a predicar si tiene un título de teología o si es una persona que tiene un título o un doctorado en idiomas bíblicos o en historia de la iglesia o en historia del judaísmo, etcétera, etcétera. Obviamente no digo que sea malo o que sea negativo. Entre más formación académica tenga una persona que sinceramente sirve a Dios, mayor capacitada estará para exponer la palabra de Dios. Pero sin embargo, eso es bastante diferente a la formación del carácter que Dios quiere formar en nosotros a partir de la consolación. Si la iglesia hoy en día no cambia su modo de compartir el evangelio y se identifica con los dolores inmediatos y con las aflicciones y con las tribulaciones de este mundo, puede ser que su predicación no obtenga los objetivos y los resultados esperados. Porque la iglesia no se está identificando con el dolor, con la aflicción y con la tribulación de este mundo. Y eso lo podemos ver en el entrenamiento que la iglesia debe tener. Porque la iglesia debe ser eso también, debe ser el cuartel de entrenamiento de cada miembro que pretende servir al Señor. Vuelvo a tomar el versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hermanos, una forma sencilla de consolarnos los unos a los otros es la oración. Otra forma sencilla de consolarnos los unos a los otros es por medio de la visitación. Cuando hay hermanos que visitan a otros hermanos que están en una situación difícil. Esas son formas de consolar que son sencillas.
que cualquier hermano en la iglesia puede hacer cuando se entera de la necesidad, de la tribulación, de la angustia o del mal momento por el que está pasando un hermano o una familia de la iglesia. Sin embargo, dice el versículo 4 al final, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Antes de nosotros buscar una consolación en la iglesia, en los hermanos, antes de eso, cada creyente debe buscar su consolación de parte de Dios en oración personal o individual, apoderándose también de la palabra de Dios para estar atento a lo que Dios le dice por las escrituras de acuerdo a la situación que está pasando. Es ahí donde el carácter de una persona que se convierte en alguien que es un consolador comienza a ser formado para dar su fruto en la iglesia. Es decir, que una de las formas más amplias y más fuertes que el Espíritu Santo va a obrar dentro de la iglesia y desde la iglesia hacia el mundo para llevar el evangelio es por medio de la consolación. Pero la consolación tiene que ser formada en nuestro carácter desde lo secreto, desde la oración, desde conocer a Dios cara a cara en la forma en que Dios consuela cada situación negativa o frustrante de nuestra vida. Versículo 5. Y a partir del versículo 5, quiero mostrar 4 aspectos prácticos de la consolación. Verso 5 dice, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. En las universidades, y conozco hermanos que trabajan en universidades como maestros, pero ellos trabajan en esas universidades no solamente a partir de su conocimiento académico, sino que se equilibra casi al mismo nivel su conocimiento académico con su experiencia. Por lo tanto, les queda fácil de alguna manera, por así decirlo, ocupar una vacante como profesor en una universidad, porque su conocimiento académico lo han equilibrado con la experiencia laboral y profesional. De manera que en el asunto de la consolación nosotros deberíamos de buscar a la persona más experimentada para que nos enseñe a ser personas de consolación que consuelan a otros. Pablo dice en el versículo 5 que acabamos de leer que de la manera como abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Cuál es el testimonio que nos dan las Escrituras acerca de la consolación del Señor? ¿Cómo el Señor aprendió la consolación de parte de Dios? Vayamos a Lucas, capítulo 22, versículo 39 al 43. Evangelio según Lucas, capítulo 22, versículo 39 al versículo 43. Dice lo siguiente. Lucas 22, 39 al 43. Y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Nuestro carácter debe ser formado constantemente a la estatura, a la medida y a la plenitud de la estatura del carácter de Cristo. Y la consolación es el medio más eficaz en este tiempo para llevar el evangelio. Pero nosotros debemos de ahondar en la manera en que el carácter de Cristo es formado en nosotros para ser consoladores de parte de Dios.
Y eso lo vemos acá con el ejemplo del Señor Jesús. Antes de que Él fuera entregado para ser crucificado, necesitó ser consolado y fortalecido. Dice el texto que acabamos de leer que el Señor envió un ángel hacia Jesús para consolarle. Desde ese momento hasta el momento de su muerte en la cruz, el Señor experimentó todo el dolor que causaba el pecado y la maldad en la raza humana. Y el testimonio de Isaías, capítulo 53, versículo 3, nos dejan ver que esto llevó al Señor a ser una persona experimentada en quebrantos. Vamos a ir a Isaías 53, versículo 3, rápidamente, por favor. Dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todo este sufrimiento antes de la crucifixión, todo el sufrimiento en camino a la crucifixión, todo el sufrimiento mientras estuvo crucificado hasta el momento de su muerte, hizo del Señor un siervo de Dios experimentado en quebranto. Eso significa que no importa la situación tan difícil, tan dolorosa, tan vergonzosa, tan amarga que pueda estar sufriendo la iglesia y que pueda estar sufriendo cada cristiano, cada creyente de manera individual, el Señor tiene la medicina para nuestro corazón. El Señor tiene la formación de nuestro carácter a fin de que nosotros tengamos la autoridad espiritual, pero también intelectual, de poder socorrer a otros que pasen por la misma situación. Pero vuelvo a reiterar el problema que a veces nos aqueja, y es que huimos de los momentos de tribulación. A veces queremos huir de los momentos de prueba. Hermanos, recibámoslos con gozo, porque Dios, sin lugar a dudas, nos va a consolar, sin importar cualquiera que sea el momento que estemos pasando de tribulación o de angustia o de pérdida o de lo que sea. Segundo, la experiencia como discípulo de Cristo, la experiencia como discípulo de Cristo en la tribulación. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículo 23 al 28. ¿De dónde sale el de nuevo del apóstol Pablo? ¿De dónde sale su autoridad? ¿De dónde sale su conocimiento para decir, inspirado por el Espíritu Santo, Dios es el Dios de toda consolación? Nosotros estamos formados para consolar a otros porque Dios nos ha consolado de acuerdo a nuestras tribulaciones. ¿Cómo saca Pablo este tipo de argumento para sustentar lo que está enseñando? Capítulo 11 de la misma carta, versículo 23 al versículo 28 dice: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. La experiencia del apóstol Pablo para decir Dios es el Dios de toda consolación
Dios nos forma para que nosotros podamos consolar a otros en cualquier tipo de consolación. No viene solamente de la inspiración del Espíritu Santo para escribir las cartas, sino de la propia experiencia de vida del apóstol Pablo. Si la iglesia quiere llevar el evangelio con una forma de consolación, si la iglesia quiere llevar el evangelio de una manera poderosa hacia el mundo, debe identificarse con los sufrimientos del mundo, con las tribulaciones del mundo, pero en la medida en que ha experimentado lo mismo para ser consolado por Dios. Número 3. Primera de Corintios capítulo 2, otra vez versículo 7. El compañerismo basado en las tribulaciones y en la consolación es la clave para que un grupo de siervos en una iglesia formen a la iglesia con un carácter sólido en la consolación. El compañerismo dentro de la iglesia en cuanto a los que sirven no es para ir a la panadería de la esquina y tomarse un tinto y echar chisme. Versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Una iglesia local toma del carácter y de la vida de los que sirven en esa iglesia, en la enseñanza, en el cuidado de la iglesia, para formar también su vida cristiana. A diferencia de lo que dicen las escrituras, de cómo debe ser el carácter formado en cuanto a los que sirven en la iglesia, desgraciadamente vemos el contraste hoy en día de muchos que dicen ser predicadores del evangelio, que en realidad no se les nota en qué podrían ser útiles a una iglesia. Visten trajes muy lujosos, andan en carros de alta gama y de último modelo. Su discurso, por lo general, tiene que ver con prosperidad terrenal, con prosperidad material, a lo cual se llama Evangelio de la Prosperidad. Y este tipo de enseñanza revela más bien un falso maestro que una persona que ha pasado por dolores y angustias, lo cual hace de esa persona que sirve en la iglesia una persona útil para la iglesia local. Pablo dice acá en el versículo 7 que la esperanza respecto de los corintios es firme. Pues Pablo y Timoteo sabían que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Una iglesia forma su carácter de una manera sólida en cuanto a la consolación cuando los que ministran, los que son ministros en esa iglesia, están pendientes de los dolores, las tribulaciones, las angustias y las tristezas de los miembros de la iglesia para compadecerse con ellos. De manera que al mismo nivel es formado tanto el carácter del ministro como el carácter de sus miembros en cuanto a la consolación. De manera que una iglesia que es formada en esa dimensión no le queda difícil ni complejo identificarse con la tribulación, el dolor, la angustia, la maldad, la injusticia por la cual pasa la gente que no conoce el evangelio aún. Y que afanosamente busca una respuesta a tanta desdicha, a tanto dolor, a tanta maldad, a tanta injusticia. Infortunadamente, algunos no alcanzan a recibir la buena nueva de la consolación de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Y durante este tiempo de crisis mundial, para la muestra de un botón ha sucedido eso. Mucha gente se ha suicidado, mucha gente que ha perdido familiares, que ha perdido negocios, que ha perdido empresas, se ha suicidado. Por eso la iglesia debe estar entrenada para compartir el evangelio desde la consolación que Dios le ha dado a la iglesia. Como último punto, Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 y versículo 4.
Especialmente desde este texto quiero referirme a las personas no cristianas. Estimado amigo y amiga que me oye, cualquier tipo de angustia, de injusticia, de tribulación que usted esté pasando, debe tener la certeza en su corazón de que Dios está dispuesto a tocar su corazón y a sanar su corazón por medio del mensaje del Evangelio. Para que la promesa que yo voy a leer en este momento también haga parte de su fe y sea ancla de su fe para que usted pueda solventar las situaciones que está pasando. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Solamente cuando usted conoce el Evangelio, estimado amigo y amiga que me oye, solo cuando usted conoce el Evangelio y obedece al Evangelio mediante el arrepentimiento y el bautismo, es que viene una nueva vida para usted. Y es que en ese momento y a partir de allí, usted comienza a experimentar la consolación de Dios para su vida. Entendiendo y teniendo la misma visión que Lot tuvo cuando salió de Sodoma y Gomorra. Es decir, mirando solamente hacia adelante, hacia el galardón eterno, mirando siempre hacia Cristo y no mirando hacia atrás, hacia el mundo que usted deja cuando usted se arrepiente y es bautizado para entrar a una vida nueva. Y por supuesto, a pesar de que estemos en la tierra y a pesar de las situaciones que pasemos, entendemos que esto no es para siempre. Habrá un día en que Dios quitará las lágrimas de nuestros ojos, el dolor de nuestro corazón, y reinaremos con Él, porque las primeras cosas pasarán para siempre. Entonces, es importante que evaluemos de qué manera nosotros estamos siendo consolados por Dios. Es importante que nosotros miremos si realmente estamos preparados para compartir el Evangelio desde la consolación o si necesitamos realmente ser formados en nuestras tribulaciones para consolar a otros. Hermanos, espero que Dios les bendiga, que esta palabra dé fruto en sus corazones. Dios les bendiga.